Bueno, vamos con la clase número 6 del electrocardiograma, en la cual vamos a ver la morfología normal del electrocardiograma. Y vamos a empezar sabiendo a qué velocidad corre el papel del electrocardiograma. Corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. A esa velocidad tenemos que calibrarlo en el electrocardiograma. Ahora bien, tenemos que saber las medidas, cuánto mide cada cuadrito. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos en el papel del electrocardiograma cuadritos grandes como este de aquí y cuadritos bien pequeñitos. Tenemos que saber cuánto mide cada uno de ellos. Empecemos con los cuadritos pequeñitos. Cogemos un cuadrito grande de estos y lo traemos para acá. Vamos a ver que cada cuadrito pequeñito mide 1 milímetro en altura, pero 1 milímetro mide en altura y en anchura mide 0.04 segundos, ¿ya? Entonces, si un cuadrito pequeñito mide 1 milímetro en altura y en anchura 0.04 segundos, ¿cuánto medirá un cuadrito grande? Un cuadrito grande tiene 5 cuadraditos pequeños tanto a lo alto como a lo ancho. Entonces medirá un cuadrito grande 5 milímetros de altura y medirá 0.20 segundos de anchura. Porque 1 milímetro por 5 milímetros y 0.04 segundos por 5, 0.20 segundos. ¿Ya? Ahora bien, comencemos a hablar de lo que grafica el electrocardiograma, o sea, las ondas. ¿Cuáles son las ondas que se grafican en el electrocardiograma? Tenemos estas ondas de aquí, que son la onda P, que es esta de aquí, la onda Q, la onda R, que es esta de aquí, la onda S y tenemos la onda T, ¿ya? Una vez que sabemos cuáles son las ondas, tenemos que saber que hay algunas ondas que se agrupan para formar complejos, como es estas de aquí. La onda Q, la onda R y la onda S se agrupan y forman el complejo QRS. Todo esto de aquí es el complejo QRS. Ahora, ¿qué significa o qué representan estas ondas y estos complejos en el electrocardiograma con relación a lo que sucede en el corazón? La onda P, que es esta de aquí, representa la despolarización de las aurículas. Vemos aquí en la imagen cómo cuando se produce la despolarización de las aurículas se grafica la onda P. ¿Ve? E igual acá en el otro dibujito, para tenerlo más aún claro, cuando se despolarizan las aurículas, cuando se produce la activación de las aurículas, se grafica la onda P. El complejo QRS, que era esto de aquí, ¿qué representa? El complejo QRS representa la despolarización ventricular. Vemos aquí, cuando se produce la despolarización ventricular, se grafica el complejo QRS. Igual en el dibujito, cuando se produce la despolarización o la activación de los ventrículos, se grafica el complejo QRS. Y la onda T, que representa la repolarización ventricular, igual aquí, se produce la repolarización ventricular y se grafica la onda T. O sea, cuando hay el proceso de recuperación, se grafica la onda T. Pero nos dice que la repolarización ventricular es representada en el electrocardiograma por el segmento ST y la onda T, por los dos, no solo por la onda T. Pero ¿qué significa esto de segmento ST? Tenemos que tener en cuenta que en el electrocardiograma hay varias terminologías, no solo de ondas y complejos, sino también tenemos otras terminologías que son segmentos e intervalos que también tenemos que conocer. Y los vamos a ver a continuación. Tenemos que conocer porque hay algunas patologías que veremos más adelante que nos hablan de segmentos e intervalos y no vamos a saber qué significa. Entonces, ¿qué es el segmento? Primero empecemos con los segmentos. ¿Qué es el segmento PR o por qué está representado? El segmento PR es el que inicia al final de la onda P y aquí, como podemos ver, inicia al final de la onda P y termina al comienzo de la onda Q.
El segmento ST, ¿cuál es? Este que representa la repolarización ventricular junto a la onda T. ¿Cuál es este segmento ST? Es el que inicia al final de la onda S y termina al comienzo de la onda T. Ahora los intervalos. ¿Cuál es el intervalo ST? El intervalo ST es el que inicia al inicio del segmento ST y termina al final de la onda T. El intervalo QT es el que inicia al inicio del complejo QRS y termina al final de la onda T. El intervalo QRS, ¿cuál es el intervalo QRS? El que inicia al comienzo de la onda Q y termina al final de la onda S. Y por último, el intervalo PR es el que inicia al inicio de la onda P y termina al final del segmento PR. Continuemos. Bueno, este gráfico de aquí les he traído más para que recordemos lo que ya vimos anteriormente. ¿Qué representan las derivaciones con relación al corazón? ¿Qué representan? ¿Qué parte del corazón representa cada derivación? Y vemos aquí como la derivación 1 representa la región lateral, la BL y la B5 y la B6. Y la región inferior está representada por D2, D3 y por ABF. La posterior por ABR, la septal por B1, B2 y la anterior por B3 y B4. Esta es una forma también fácil de recordar, así con colores como para memorizar, pero yo siempre he creído que la mejor manera de memorizar es con esta imagen de aquí, que representa cada derivación. Recordemos, ubicamos ABL, ABR y ABF primero. ABL con L de left a la izquierda, L de right a la derecha, F de food abajo. Entonces ya sabemos dónde ubicamos estas de aquí. Las derivaciones de 1 acá, de 2 acá, de 3 acá, y V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ya, teniendo eso en la mente, recordando eso, podemos agrupar estas derivaciones con la región que representan. Por ejemplo, de 2, ABF y D3 representan la región inferior, ya teniendo esta imagen en el cerebro, en una memoria fotográfica. B1, B2, la región septal, B3, B4, la región anterior, B5, B6, la región lateral, ABL1, la lateral alta, y ABR, la región posterior. Yo creo que esta es una mejor manera de memorizar, teniendo el dibujo del corazón y sin olvidarnos cómo van las derivaciones. Entonces jamás se nos olvidará qué representa cada derivación con respecto al corazón. Qué parte del corazón representa cada derivación. Más que memorizártelo de memoria leyendo esto de acá. Creo que con la imagen, con un dibujo siempre es mejor la retención. Vamos a hacer ejercicios. Ya hablamos del complejo QRS. Tratemos de identificar en estas gráficas en dónde está el complejo QRS. Comencemos. Bueno, aquí en D1 este es el complejo QRS, en D2 este de aquí, en D3 este de aquí, en ABR este de aquí, en ABL este de aquí, en ABF este de aquí, en B1 este, en B2 este, en B3 este, en B4 este, en B5 este y en B6 este. Ya un ejercicio como para recordar. Ahora, ¿cómo nombrar al complejo QRS? Bueno, este de aquí sabemos que es el complejo QRS. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Bueno, la primera deflexión negativa por debajo de la línea base, que esta sería la línea base, la primera deflexión negativa se denomina onda Q. Esta es la onda Q. La primera deflexión positiva, o sea, desde la línea base para arriba, esta de aquí, se denomina onda R. Si es que hubiera un segundo complejo positivo, se denominaría como R', como por ejemplo en este caso de aquí. Tenemos la deflexión positiva, una negativa, pero hay otra positiva, entonces esta otra positiva se denominará R'.
Ya, en el complejo QRS normal continuamos. La segunda deflexión negativa, o sea, esta de aquí, se denomina onda S. La que va después de la onda R. Esa se denomina onda S. Estas tres reglas se aplican a todas las derivaciones a excepción de ABR. Como podemos ver aquí, en ABR es un poco diferente. Ya vamos a ver después por qué está así, pero es diferente, está hacia abajo. Si solo hay una onda negativa sin presencia de onda R, se denomina QS, como es el caso de aquí. Vemos como solo está la deflexión negativa y no hay ninguna deflexión positiva. A eso se denomina onda QS. Para recordar por qué se denomina QS, podemos hacerlo de la siguiente manera. Sabemos que para saber nosotros si una onda es Q o una onda es S, tenemos que tener, ¿no es cierto?, una R que las divida. Como aquí, tenemos que tener la onda R que las divida. Si no hay la onda R que las divida, como es en este caso, no sabemos si es onda Q o es onda S. Entonces, por eso se denomina onda QS, porque no sabemos si es onda Q o S. Igual, hay varios casos, como por ejemplo aquí no hay onda Q ni onda S, solo está la R. Aquí no hay onda Q, solo hay onda R y onda S. Y son diferentes variantes del complejo QRS, que igual iremos analizando en las siguientes clases. Vamos a hablar un poco también de la progresión normal de la onda R en las derivaciones precordiales. Bueno, como podemos ver aquí, a medida que avanzamos en las direcciones del ventrículo izquierdo eléctricamente predominante, la onda R, como podemos ver aquí, tiende a ser relativamente más grande. Vemos cómo se va haciendo más y más grande. Y la onda S relativamente más pequeña. Inicia grande y va haciéndose pequeña, 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 la onda S. En general, en B3 y B4, como podemos ver aquí, la relación de la onda R y la onda S se convierte en 1, o sea, son casi iguales, casi del mismo tamaño, una positiva y otra negativa, pero casi a la misma proporción. Esto se llama zona de transición, esto que sucede entre B3 y B4 en la que la onda R y la onda S son casi iguales, se llama zona de transición. Si la transición se produce tan pronto como en B2, entonces se llama transición temprana. Si comenzaran a ser parecidas en B2, se llamaría transición temprana. Y si comenzara a aparecer parecidas en B5, se denominaría, transición tardía. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta.